¿Es compatible el cristianismo, el catolicismo, con el liberalismo? Pero no solamente es compatible, se sigue una cosa de la otra. O sea, yo creo que Gabriel Zanotti podría dar una muy buena charla sobre ese tema, que es muy católico, un argentino, un profesor. El cristianismo es una religión profundamente individualista. Esa es la piedra angular del cristianismo. Voy a explicar qué es lo que estoy diciendo, porque algunos me miran medio aterrados. Es el individualismo, entendido como que cada ser humano es único e irrepetible y que por lo tanto tiene la misma dignidad que todos los demás. ¿Sí o no? Eso es individualismo. Eso es lo que decimos los liberales. Y por eso tienes que respetar los proyectos de vida de los otros. Y ese es también, finalmente, la piedra angular de lo que es también el catolicismo. Ahora, el catolicismo tiene una iglesia, una estructura, tiene otras visiones, pero finalmente lo que nosotros planteamos los liberales es eso. Todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Es como decir, todos somos iguales ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. O todos somos hijos de Dios. Lo que significa todos somos iguales desde un punto de vista moral, no fáctico. Somos todos distintos desde el punto de vista de los hechos, pero desde el punto de vista moral somos todos iguales. Solo considerando a todos los seres humanos iguales, tú puedes aplicarles las mismas reglas. Y por lo tanto no vas a tener esclavos, por ejemplo, no vas a tener clases sociales artificiales tipo monarquía, ese tipo de cosas con privilegios artificiales que no te permiten subir ni bajar. Entonces, el fundamento del Estado de Derecho, el rule of law, que los liberales defendemos, al final es cristianismo puro, porque es, ¿sabe qué? Como todos somos moralmente iguales, tenemos los mismos derechos, por lo tanto tiene que aplicarnos a todos la misma regla. No puede haber diferencia, ni privilegios arbitrarios. ¿No es eso acaso cristiano? Y además el liberal te dice otra cosa, te dice, mire, porque la solidaridad, porque por ahí puede ir la crítica, te dice, pero si la solidaridad es un ejercicio voluntario, es un acto de generosidad del espíritu humano. Y esto es donde se confunden tantos curas de la Iglesia Católica, que no entienden esto, que creen que la solidaridad es llamar al Estado para que por el uso de la violencia, como vimos, le quite a unos para darle a otros. Pero eso no es solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria, ya no es solidaridad, ¿se fijan? Si yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, oye, dale a la persona de la esquina que necesita, y tú vas porque te puse una pistola en la cabeza y le das algo de dinero, que efectivamente le va a ayudar, tú después no te puedes jactar de que fuiste solidario. A ti yo te obligué a darle. Y fíjense ustedes que la sociedad más solidaria del mundo es la norteamericana. Si ustedes, todos los indicadores de tiempo, de dinero invertido de las personas, Estados Unidos es la sociedad más solidaria del planeta. Y también es una de las más religiosas de Occidente, si no la más religiosa de Occidente. O una de las más religiosas. Por lo menos del mundo desarrollado yo creo que es la más religiosa. Desde el punto de vista cultural. Hay muchas denominaciones de distintas iglesias protestantes, católicos, sea cristianas. Así que yo creo que es compatible y que lo contrario es totalmente incompatible con el cristianismo. El uso de la violencia es lo que no es compatible con el cristianismo. El amor por el prójimo, el respeto por la vida del otro, el respeto por la libertad del otro, eso es, a mi juicio, mucho más cristiano, no la violencia. El liberalismo, en el siglo XIX, sobre todo, luchó de una manera sistemática por separar al Estado de la Iglesia. El liberalismo estaba convencido, y yo creo que con razón, de que un Estado que se identifica con una religión es un Estado donde la libertad a la corta o a la larga está siempre amenazada. Pero el liberalismo no estuvo jamás contra la religión y muchos de los grandes pensadores liberales han sido y son creyentes y practicantes de alguna religión. Y el liberalismo no quiere que desaparezcan las religiones, ni muchísimo menos quiere que las religiones tengan sus derechos reconocidos, existan y rivalicen entre ellos y contribuyan ellas también a la búsqueda de esa verdad siempre o casi siempre escurridiza y que se nos deshace entre las manos. El libro de Samuel. Porque ahí se describe cómo los reinos de este mundo, los estados, surgen como un acto deliberado de rebelión del hombre contra el reino de Dios. Vamos a leerlo, está en Samuel en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente.
El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivían en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne. Es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Pero Dios es libertario y deja hacer. Y deja hacer. ¿Que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo. Y Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les dice lo siguiente: ¿queréis un Estado? Sí. Pues mirad lo que va a pasar. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma os convertiréis en esclavos. Luego está clarísima la advertencia de Yahvé. No sé cómo después nos quejamos. Y en cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa de transmisión del mal, es decir, del poder del maligno, ¿quién es el maligno? El demonio, es el ángel caído. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. O sea que el asunto es arduo. Una de cuyas principales manifestaciones está en el Estado. Es arduo pero no imposible de vencer, porque tenemos un aliado todavía más potente que el demonio. No hay ninguna duda de que el Estado es la encarnación del demonio. Pero no lo digo yo. No tendría ningún mérito. Sería un argumento de autoridad. El profesor Huerta de Soto, argumento de autoridad. Dice que Dios existe y que además el Estado es la encarnación del demonio. No lo digo yo. ¿No? Lo dice San Lucas, el evangelista, y además lo remacha muy bien el Papa emérito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su notabilísima biografía titulada Jesús de Nazaret, y en cuyo volumen 2, que fue el primero que se publicó, tiene una parte sublime, donde comenta cada una de las tentaciones a las que se vio sometido Dios Hijo, es decir, Jesús. Y en San Lucas 4, a partir del versículo 5, se describe la tercera y la más grave de las tentaciones, la más potente. Dice, leemos el Evangelio, dice así: llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo, y le dijo: te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante que añade el evangelista, que dice el demonio: porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero.
te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Jesús dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Y por qué? Porque Dios es libertario. Dios es libertario. Y de hecho, Dios es libertario. Vos fijate, el universo, no, digamos, es anarcocapitalista, ¿sí? Porque si estuviera manejado por un estatista, seguramente el universo se hubiera desaparecido, ¿sí? Digamos, o sea, claro. Es decir, sin embargo, es puro orden espontáneo. Entonces él agarra y hace varias menciones de la Biblia, que parece que el señor, digamos, Bergoglio se las olvida, o mira para el otro lado, ¿no? Porque ya vimos que la redistribución del ingreso es un robo, y él habla de la redistribución del ingreso, o sea que está a favor de robar. Hay que avisarle que en los 10 mandamientos eso no iba, ¿sí? No es parte de los 10 mandamientos. Entonces, digo, ¿qué es lo que pasa? Vos fíjate esto, una de las cosas que hace Jesús de Huerta del Soto en esa conferencia, dice, te habla del Evangelio según San Lucas, sí, que era el más científico en la construcción, y te habla de las tentaciones que sufre Cristo, ¿no? Entonces se lo lleva a Cristo a lo alto de una montaña, ¿sí? Y el maligno le dice que si se arrodilla frente a él, ¿sí?, le va a dar el poder de manejar todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue conferido. Es decir, más claro, echarle agua. El Estado es la encarnación del maligno, por eso es malo el Estado. Inherentemente es malo. ¿Sí? Es satánico, es satánico. Sí, claro, si conduce a la pobreza, si conduce a la miseria, si, es más, la gente en el socialismo se vuelve una mierda. Y te voy a explicar por qué. Porque vos, el capitalismo te lleva a ser agradecido, porque como vos sabés lo que te cuesta ganarte la plata, porque la tenés que sudar vos, la tenés que transpirar vos, la tenés que laburar vos, cuando alguien te da algo, sos agradecido. Porque sabés lo que cuesta ganarlo. En cambio, en el socialismo, como vos supuestamente tenés derechos, que alguien siempre lo tiene que pagar, vos creés que tenés derechos, entonces ¿qué haces? Exigís, te volvés un prepotente. Con lo cual, una sociedad capitalista, ¿sí?, tiende a que el comportamiento de los seres humanos sea mejor. Es más, fíjate esto, cuando vos estás en el Estado, como te financiás con una fuente compulsiva, te importa un rábano. ¿Sí? Total te la dan igual, y si no lo vas a meter preso, le vas a meter un tiro o lo que fuera. ¿Sí? Entonces tus ingresos son independientes de que hagas bien o mal las cosas. ¿Sí? En cambio en el capitalismo vos podés odiar a tu vecino, pero si tu vecino tiene lo que vos necesitas, vas a tener que buscar la forma de tratarlo bien y servirlo de la mejor manera para que consigas que te dé lo que vos querés. Por eso hay una frase de Bastiat que era genial, que decía, donde entra el comercio no entran las balas. Por eso las sociedades que comercializan más y que son más abiertas, claramente no son violentas. ¿Por qué? Porque saben del valor del comercio. ¿Cómo hizo Europa para dejar de